Hola, ¿qué tal? Amigos, amigas, soy Horacio Arciniega de Cultura Mezcal. Estamos realizando estas pláticas alrededor de temas mezcaleros y del agave en colaboración con nuestros amigos de Quiche, es un esfuerzo de comunicación también. Y hoy nos acompaña el biólogo, maestro en ciencias botánicas, doctor en ciencias forestales, Leonardo Alejandro Beltrán Rodríguez. Es un gusto tenerte con nosotros, Leo. Él ha Muchas escrito gracias. varios artículos, participa en varias comunidades científicas botánicas. Es un gusto tenerte aquí, Leo. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy buen día a todos aquí en México y es un gusto. Y pues la invitación la acepto con toda gracia. Me gustaría colaborar y poder comunicar algo de lo que hemos aprendido. Excelente, Leo. Oye, pues vamos a darle y vamos a entrar en materia. Cuéntanos, qué es el agave? Ok, mira, botánicamente el agave es el género al cual pertenecen diversas plantas que pues se ocupan tanto para producción y elaboración de mezcal como otros organismos que pues, viven en diferentes regiones del país que generalmente se caracterizan por tener pues una forma como de crecimiento en forma como de roseta y esto que conocemos como el escapo floral, el quiote, ¿no? Famoso quiote que se quita para el aprovechamiento eventual del mezcal. Pero entonces botánicamente es eso. Y también el agave, en muchas regiones, o maguey, las personas le denominan así comúnmente o popularmente a las diferentes plantas. Pero es importante aclarar que agave, como por sí mismo, refiere al género botánico con el al cual están añadidas las diferentes especies que están dentro de la familia Agabaceae o subfamilia Agavoidea, dependiendo la clasificación taxonómica que uno considere para adentrarte en el mundo de los agaves, ¿no? Si ustedes no lo conocen, es importante mencionarles que existe toda una serie de clasificaciones que se les llama jerarquías biológicas, en las cuales ustedes a través de ellas pueden ir ubicando a las plantas. Por ejemplo, están las famosas asparagales. Dentro de las asparagales hay una familia que se llama Asparagaceae. Esa clasificación taxonómica ubica a una subfamilia botánica, que es otra jerarquía menor todavía. Y esa subfamilia es la que se denomina Agavoidea. Y ahora dentro de esa está el género agave. Ok, muy interesante. Y en México somos privilegiados porque tenemos más del 70% de las especies de agave totales en el mundo. ¿Estoy correcto? ¿Sí va por ahí? Claro. Sí, de hecho, esta familia solo crece en el continente americano y México como tal se considera el centro de diversificación, un lugar donde existe la mayor cantidad de riqueza de especies y por ende se asume que fue el sitio en donde este grupo de plantas empezaron a colonizar diferentes ambientes, prosperaron de tal forma que es el sitio ideal para encontrar este grupo de plantas. Así se le denomina entonces diversificación. Ok, y digamos que, bueno, pues está toda esta variedad y toda esta revoltura de plantas y intercambios, está dada por la reproducción del agave. ¿Cómo se reproduce el agave? Porque tiene características muy particulares. ¿Cuál es su proceso de reproducción? Ok, mira, el agave tiene dos formas de reproducirse. Una es a través de la semilla, que se conoce como reproducción sexual, y otra es a través de cierto tipo de células que tienen en sus hojas y sus tallos, que se denomina reproducción asexual o reproducción vegetativa. Pues la sexual es una forma muy interesante y se da pues básicamente promovida por algunos organismos animales, particularmente murciélagos, colibríes, que van de una planta a otra, de agaves dentro de una misma zona, que denominamos los biólogos población, y en ese sitio entonces al llevar el polen de una planta a otra, favorece la fecundación
al ser cruzada de una planta a otra, y esto es interesante porque esto favorece a su vez el intercambio de genes de una planta a otra, y con eso se logra que exista algo que conocemos como variabilidad genética, que el intercambio de esos genes ayuda a que la información que contienen las plantas no sea única, sino que al existir este cruce, eso incrementa las posibilidades de información que contiene cada planta. Por otro lado, la reproducción vegetativa lo que conlleva es que cada plantulita que nace, cada hijito que nace, es una copia idéntica del otro agavito del que nació, de tal suerte que la variabilidad, esa información que les mencionaba, disminuye. Es menor con respecto a si hubiese una reproducción vía semilla. Y eso puede ocasionar en su momento que las poblaciones tengan, digámoslo así, menor capacidad de información genética, y eso puede conllevar a que cualquier ataque vía de hongos, vía alguna enfermedad, pues sean poblaciones mucho más susceptibles. Ok, hay una característica del agave que a mí me llama mucho la atención y tiene un término en la biología que solo se reproduce una sola vez, y en términos de destilación, lo que me parece increíble de la planta es que se da toda en sí misma, o sea, se entrega al proceso de destilación. ¿Cuál es el término que ustedes llaman cuando una planta solo tiene la capacidad de reproducirse una vez durante su ciclo de vida? Ya, mira, se denomina monocárpico o semélparo. Y sí, obedece a eso, a la capacidad de tener a lo largo del ciclo de vida un solo evento reproductivo. Después de eso, la planta muere. Ok. ¿Qué problemática enfrentamos hoy en México con la reproducción del agave? Digamos, ¿a qué nos estamos enfrentando y cuál es la problemática? Pues bueno, la problemática es múltiple, pero asociada a la reproducción es muy interesante, porque si uno logra apreciar que solamente se reproduce una vez en su vida cada plantita, y particularmente para este tipo de recursos, el agave, se debe de cortar ese quiote o escapo una vez previo a la floración, es decir, antes de que existan frutos y semillas que estas plantas dispersaron. Entonces eso conlleva una problemática bastante severa, porque nosotros estamos generando que la planta no pueda dejar descendencia. Esto que les venía contando antes de cómo se reproduce vía la semilla, se evita una vez que nosotros quitamos ese quiote. Se logra la producción de mezcal, pero ya no se logra la reproducción vía semilla. Esa es una problemática, de tal suerte que ya no estamos permitiendo que haya nacimiento de nuevas plantulitas y eventualmente en el tiempo, pues tener plantas reproductivas para poderlas volver a aprovechar. Pero también las problemáticas asociadas con esto están vinculadas con que en los terrenos que se aprovechan para la producción de mezcal, pues también se están llevando a cabo muchos cambios de uso del suelo por construcciones de carreteras, construcciones de viviendas, de manera que se están destruyendo esos hábitats naturales donde vivían esos agaves. No se debe de olvidar, como les mencionaba hace un momento, que estas plantas se fecundan vía esos polinizadores que les dije que eran los murciélagos y los colibríes principalmente. Si nosotros destruimos esos hábitats donde ellos viven, esto a su vez conlleva a un problema mayor, ya que estos organismos también van a perder el lugar donde están creciendo, también van a perder el alimento que están consumiendo, y entonces ya no va a haber quien pueda polinizar a estas plantas, y en consecuencia también van a morir. Entonces la problemática viene por ahí, pero también está asociada al conocimiento que tienen los productores para el aprovechamiento. Si ya no hay planta, pues los productores ya no van a poder estar reproduciendo ese conocimiento que tienen. Y entonces es una problemática multidimensional. Se pierde la planta, se pierden los polinizadores y se pierde el conocimiento. Y bueno, por ende ya no vamos a tener tampoco pues un recurso tan rico como el mezcal para beber. No, pues entonces sí es gravísimo. Hay que Sí, hacer algo porque necesitamos mezcal, ¿no?
Oye, Leo, pues qué interesante. La verdad es que te agradezco mucho puntualizar en estos temas tan importantes para nosotros. ¿Hay hoy agaves o especies de agaves extintas o en peligro de extinción? Sí, sí, sí las hay. De hecho, hay una lista, hay investigadores, personas dedicadas al estudio particular de las diferentes especies de agave, que se han dedicado a evaluar esto. Y bueno, han generado información que se concentra en un listado. La Semarnat, la organización que existe aquí en México dedicada a todo lo que tiene que ver con materia ambiental, ha generado una lista que se llama NOM, la norma 059 de la Semarnat, que fue actualizada ahora en el 2019 y contiene todo un listado de diferentes especies de la familia de los agaves, en la cual se concentran varias especies. Hay que aclarar que no todas las especies que están ahí eh, llegaron a estar ubicadas en esta norma por la producción de mezcal. Muchas de estas, su causa ha sido básicamente el cambio de uso del suelo, lo que les decía, la construcción de carreteras, de viviendas. Esta transformación de los hábitats hace que muchas de estas especies sean susceptibles o ya siendo susceptibles, tienen mucha mayor problemática y eso las ha conllevado a que estén enlistadas. Esta lista de la Semarnat contiene 4 diferentes categorías. No todas las plantas se debe de decir que están en peligro de extinción. Pueden estar amenazadas o pueden estar en alguna de las otras tipologías. Y bueno, cada una fue generada a partir de cierta información y tiene ciertos cuidados, ciertas medidas que deben de considerarse. Ok, ¿y qué soluciones desde el punto de vista científico y académico, que es la parte donde tú estás, tenemos hoy al alcance para poder luchar contra este tema de pues, todo lo que estamos mencionando respecto a la reproducción del agave? Ya, bueno, mira, yo debo de mencionar que no soy un especialista directamente en el aprovechamiento sostenible de agaves, pero estoy relacionado con diferentes investigadores que son expertos en ese tema y ellos han generado información muy interesante, la que básicamente nos indica que para que se conserven ciertas poblaciones de agaves, particularmente en algunos estudios que han desarrollado para los estados de Michoacán, Oaxaca y Puebla, pues básicamente hay que tener particulares cuidados durante la reproducción de ciertos individuos. Es decir, no hay que quitar todos los individuos reproductivos de la población una vez que se lleve a cabo el aprovechamiento. Hay que dejar un cierto porcentaje de individuos y este porcentaje varía de especie a especie. Esto es muy importante aclararlo. No todas las especies requieren la misma particularidad. A su vez, aunado a esto, hay que también precisar que las áreas en donde crecen estos organismos, pues no deben ser áreas donde haya perturbación vía el ganado, porque de lo contrario, las vacas, los caballos, consumen estas pequeñas plantulitas de agave y no va a haber crecimiento. Y digamos que esos son 2 factores muy centrales. Si se busca o se opta por las plantaciones de mezcal, de agave en ciertos terrenos, por lo que se debería tener es que estas plantaciones provengan de semillas de diferentes áreas de la misma especie, pero de diferentes regiones, y esto conlleve a que exista variabilidad genética. Al tener esa variabilidad genética en plantaciones, eso conllevaría a que estas plantaciones no sean susceptibles a esos ataques que mencionaba anteriormente, y en consecuencia, cualquier cosa que les llegue a ocurrir a esas plantaciones podría afectar a un menor número de plántulas o de plantas con respecto a que se afectara a la totalidad. Entonces se buscaría plantaciones y rotación en áreas. Imagínate un paisaje agavero en donde tengas áreas en donde existan pequeñas áreas de reforestación, donde existan pequeñas plantulitas que vayan creciendo, que provengan de plantas madre, áreas donde ya vayan agaves en crecimiento y áreas de aprovechamiento, como se hace con la madera, ¿no? Eso es sistemas pues de rotación bastante conocidos y se podría llegar a ese tipo de aplicación, pero sí debo aclarar que esto proviene de información de estudios pues académicos que se desarrollen por especie
en este caso para el aprovechamiento del mezcal. Ok. Esta problemática, desde tu perspectiva personal, se puede enfrentar, tiene que haber colaboración conjunta, es un tema de que cada quien haga lo que quiere y trate de hacer algo por mejorar la situación que estamos pasando. Digo, ¿cómo va por ahí la cosa? Claro, esa es una excelente pregunta y considero que no, el esfuerzo no debe ser individual. De hecho, ya hay esfuerzos colectivos, hay organizaciones que están trabajando en consecuencia debido a la problemática que ya están presentando en sus territorios. Y bueno, creo que toca sumarse. La academia ha hecho una parte. Interesante es que particularmente para este recurso, como mencionaba, ya hay investigadores, por ejemplo, el doctor Ignacio Torres de la UNAM, allí en Michoacán. Él se ha enfocado en evaluar la sostenibilidad de diferentes especies de agaves, pero particularmente también colabora con diferentes iniciativas y bueno, han generado diferentes reuniones, ya van 3 o 4 reuniones sobre los manejadores de maguey forestal. Y bueno, son personas que vienen de diferentes estados del país. Ellos tienen una conciencia muy interesante de lo que es el problema de la pérdida de sus recursos. Y bueno, han tenido diferentes iniciativas, ¿no? Y bueno, creo que con este interés que tienen tanto ellos, el doctor Ignacio apoyando desde la perspectiva académica y haciendo presencia en diferentes políticas a nivel de Estado, creo que con eso se puede llevar estas ideas, estos sentimientos, estas perspectivas que se están viviendo en el campo, pues a un punto en donde ya esté regulado la forma en la que se puede aprovechar. Y creo que eso podría pues, venirle bastante bien a las diferentes aristas que conforman la producción del agave, ¿no? De la producción de mezcal, que es desde, como lo mencionaba anteriormente, el productor, pues empresarios que también se dedican a esto, que obtienen ganancias de esto, y también a la conservación propia de los diferentes recursos biológicos involucrados en el aprovechamiento de agave. Pues Leo, te agradezco muchísimo esta conversación. Creo que está clara la situación por la que estamos pasando y los retos a los que nos enfrentamos. Particularmente a nosotros nos interesa mucho dar a conocer un punto de vista académico sobre este tema y que la gente también pueda entender todo lo que está implicado, ¿no? Cuando llega un mezcal a su mesa y lo toman y toda la energía, los ecosistemas, todo lo que está involucrado en poner mezcal en un vasito. Que por cierto, es el momento de decir salud, Leo. Salud. Salud. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Es un gusto presentar esta primera conversación, charla con Leo y en colaboración con Quiche. Les mandamos un fuerte abrazo y espero que esto genere interés y eche a volar ideas en su cabeza y un gusto de nuevo estar con ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.